Siempre Venezuela. 2 horas de información, noticia, cultura, música y la presencia de la migración venezolana en el mundo. A partir de este momento, Venezuela siempre, siempre Venezuela. Ya me perdiste el tema de Vitoquiao. Con ese tema iniciamos esta edición meridiana de Venezuela siempre, siempre Venezuela en la tarde de hoy, como siempre, llevándoles información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Esto lo hacemos con mucho cariño, mucho respeto para todos ustedes a través de esta señal amplificada por 5 emisoras de Colombia y Aruba. Y también por nuestra señal de Facebook Live que nos permite llegar hasta cualquier parte del mundo. Nuestra plataforma en redes que también usted puede consultar en cualquier momento. Pero este es un trabajo que no es de una sola persona, esto es un equipo. En este equipo está Vanessa Chacón en la producción. También está nuestro compañero Alex Meneses en la cabina. También se encuentra Camilo García en redes sociales y apoyo técnico. Y Roberto Alessi Rojas, que desde la cabina de la voz del río Arauca nos amplifica la señal por esa frontera binacional. No hay más que decir, sino señalar el nuevo fracaso del régimen de facto de Nicolás Maduro, el nuevo fracaso del régimen venezolano por tratar de limpiar su imagen, porque hoy se conoció el informe que ha preparado la comisión verificadora, la comisión técnica que ha sido aprobada por las Naciones Unidas, por la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y que hoy presentó su balance. Hoy 20 de septiembre presentó su informe y el informe raspó a Venezuela por todos lados. Como el mal alumno salió con 0,1 y definitivamente el régimen no pega una en materia de derechos humanos. Vamos a conversar de eso con Carlos Suscate y el Miura desde la Guajira Binacional. Carlos, buenas tardes. Muy buenas tardes, Alan. Buenas tardes al equipo de producción y, por supuesto, a nuestro invitado especial, que es la audiencia que nos sigue día a día. Es una realidad lo que estás comentando. El régimen de Nicolás Maduro por sí ya ha perdido todos los estribos, al punto de ya que la Organización de las Naciones Unidas, en el informe que se dio en el transcurso de la noche para amanecer, no ha sido favorable para nadie del país. Esto va a seguir causando una roncha porque la frecuencia que se está colectando sobre los derechos humanos, sobre todo por la entrada desde el año 2014, después en el 2019, cuando la ayuda humanitaria es que ha venido arrancando todo por el Estado Bolívar en Venezuela. Pero en sí, no está bien parado, sigue cayendo en juegos que son interminables ante la opinión internacional. Bueno, fíjate que la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de las Naciones Unidas sobre la República Bolivariana de Venezuela, nombre oficial que tiene la comisión, ha detallado lo siguiente, que es para mí lo más claro y lo más mortal para el régimen. Los organismos de inteligencia del Estado de Venezuela, tanto civiles como militares, funcionan como estructuras bien coordinadas y eficaces para la ejecución de un plan orquestado desde los niveles más altos de gobierno para reprimir la disidencia mediante la comisión de crímenes de lesa humanidad. En pocas palabras, se determina la responsabilidad de la cadena de mando sobre la violación de derechos humanos, por lo menos desde el año 2014 a la fecha, en Venezuela, la responsabilidad de la violación de derechos humanos. Y eso para mí, Carlos, es lo más sustancioso de este informe. Lo grave del caso, que esto ha sido en contra de la disidencia y, por supuesto, aparte a la oposición y sobre todo a los medios de información, entre esos reporteros, fotoperiodistas, periodistas que han tenido que huir del país y, por supuesto, estar en el anonimato en diferentes posiciones por las redes sociales, etcétera. Pero es como lo dices tú, grave situación que en este momento los cuerpos represivos, porque este es el nombre, cuerpos represivos armados de Venezuela están haciendo
mucho daño sobre tortura psicológica, física, en Boleíta, porque por supuesto la terna está en Boleíta, en la Gran Caracas, Alan. Bueno, vamos a escuchar a la directora de esta misión de investigación, Marta Baliñas, que en inglés, pero tiene traducción simultánea allí al español, señala lo concreto de este estudio. Veamos. The mission's investigations show that the acts of violence documented were not conducted by random and unconnected individuals acting alone within Sabine and DGCIM. Instead, DGCIM and Sabine were part of a machinery designed and deployed to execute the government's plan to repress dissent and cement its own grip on power. This plan was orchestrated at the highest political level, led by President Nicolás Maduro and supported by other senior authorities. Señala en concreto el informe a la Dirección General de Contrainteligencia Militar, al SEBIN, de haber recibido órdenes directas del propio presidente de facto, Nicolás Maduro, para implementar a través de la cadena de mando toda una política de persecución y violación de los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad contra los ciudadanos venezolanos. Fíjate esto. Nuestras investigaciones y análisis demuestran que el Estado venezolano utiliza los servicios de inteligencia de sus agentes para reprimir la disidencia en el país. Esto conduce a la comisión de graves delitos y violaciones de los derechos humanos, incluidos actos de tortura y violencia sexual. Estas prácticas deben cesar inmediatamente y los responsables deben ser investigados y procesados de acuerdo a la ley. Bueno, más claro no canta un gallo. Ahí Totalmente está. más claro. Ahí está Clarito claramente todo. la responsabilidad de Maduro. Ahora, ¿qué dirán los demás países sobre esta grave situación? Porque esto es una situación terrible, Alan, en donde están siendo sometidos a torturas tanto físicas, mentales, psicológicas y sexuales, tanto a hombres como mujeres. Y aparte de eso, que son muchas las voces de los que han estado detenidos, tanto en la tumba, en el helicoide y por supuesto en Boleíta, con estas graves acusaciones que hoy día afloran a la luz pública desde la ONU. Esto hay que ponerlo bajo lupa, tenerlos siempre con un seguimiento y por supuesto estar muy pendiente de lo que va a venir sobre este punto y qué es lo que va a decir ahora el régimen de Nicolás Maduro y por supuesto la alta dirigencia de los cuerpos armados represivos que hay en el país. Bueno, te cuento que ya Diosdado Cabello se ha pronunciado y Diosdado Cabello dice que eso no es de extrañar porque las Naciones Unidas dependen de Estados Unidos, que es el que las financia. Esa es la defensa, la gloriosa defensa que saca Diosdado Cabello del régimen. Es el mismo cacareo que ha mantenido Diosdado Cabello en todas las cuestiones cuando se les nombra a algo del gobierno. Me imagino cómo sería Diosdado Cabello puesto con un traje anaranjado, que no cantaría, si te acuerdas cuando aquella vez se orinó en pleno rucaneo cuando hubo en el momento. Pero esto va a seguir dando más cola todavía, Alan, porque las cosas se están descubriendo poco a poco. Pero también me preocupa mucho algo sobre las organizaciones de los derechos humanos que están en Venezuela, a lo ancho y largo de todo, norte, sur, este y oeste, donde ellos no pueden versar ningún tema, no pueden apoyar absolutamente a nadie porque automáticamente van siendo perseguidos automáticamente. Esto es un punto que hay que ver. Fíjate que la comisión tuvo que realizar entrevistas en privado, secretas, tuvo que apelar a varios recursos porque el gobierno le impidió su actuación en Venezuela. Y, sí, desde el 2014 tienen ese problema. Y a pesar de todo, Carlos, lograron documentar totalmente 122 casos de tortura. 122 casos de 246 casos en los cuales se fundamenta el informe. La tortura, como tú señalas, se llevó a cabo en el caso de la Dirección General de Contrainteligencia Militar en la sede de Boleíta y en una red de centros de detención encubiertos en todo el país. Es decir, se descubre que además de eso hay un sistema de casas de tortura ubicadas en toda Venezuela que dependen de la dirección del SEBIN y esta a su vez depende de órdenes directas de Maduro. O sea, una cosa de verdad
Bárbara, bárbara, porque esto compromete más la posición de Maduro. Ahora, este informe se suma a otros informes anteriores y pone en vigencia la actuación del fiscal Karim Khan de la Corte Penal Internacional, que va a tomar estos informes como soporte también de su investigación. Y esperemos que por lo menos tome en cuenta estos informes, porque la venida que él tuvo hace pocos días en el país no se pronunció, a pesar que todo la situación de los federativos, los sindicatos y sobre todo los temas educativos formularon la denuncia frente a las oficinas, pero hasta el momento no le han dado respuesta a la... Hay, Carlos, un tema también importante que aborda el informe: abusos y violaciones de los derechos humanos en la región del Arco Minero. El gobierno estableció el Arco Minero desde el 2016 como una zona de desarrollo estratégica nacional para fomentar la extracción del oro y otros recursos, pero esto se ha convertido en una zona fuertemente militarizada, mientras que grupos armados criminales están operando abiertamente, controlando las minas y afectando a las poblaciones. Esto es lo que dice el informe y es algo que ha denunciado las organizaciones de defensa de derechos humanos desde hace muchísimo tiempo, prácticamente desde que se Muchos años, conformó el Arco muchos Minero. años. Alan, pero esto es mucho antes de la conformación del Arco Minero. Fíjate que uno de los primeros detenidos políticos y por alcance fue el alcalde del municipio de Sifonte, Carlos Chanceló, que fue durante 3 veces alcalde, hoy aún detenido de nuevo por cuarta vez. Aparte de eso, desde Tumeremo, el municipio de Sifonte, hacia la Gran Sabana, no solamente es la minería del oro, del mineral más importante que tiene Venezuela, pero nos iríamos hacia el kilómetro 88, Ciudad Clarita, y por supuesto hacia Santa Elena de Guairén, donde está la zona diamantífera. Y esto tiene más de 25 años que ha venido el transbordo de bandas irregulares, no solamente de Venezuela, también de otros países hondureños y panameños. Esto se sabe de lo que ha venido sucediendo, porque a raíz de esto tuvieron que cerrar todos los medios informativos que habían en el estado Bolívar, pero en la zona del sur abajo. Es decir, que esto no es nuevo. Ahora, con la situación del arco minero, ahí han entrado diputados del PSUV y, por supuesto, alcaldes que están adicionados a esta grave situación en la zona de la Gran Sabana. Más de eso, han venido destruyendo comunidades indígenas desde hace mucho tiempo, como los Mapelé y sobre todo los Tomón, que son de las zonas bajas del kilómetro 88 hacia Camoirán, una de las zonas diamantíficas y turísticas que tuvo Venezuela en la Gran Sabana, en el estado Bolívar. Esto hay que ponerle a la lupa, Alan, pero esto sigue ocurriendo en el estado Bolívar. Bueno, ¿ahora qué viene? Ahora lo que viene, lógicamente, es primero la votación sobre la ratificación del mandato a esta misión que opera in situ y es comisión técnica que recaba la información y los datos sobre estas violaciones de derechos humanos. Y esa votación se debe dar en los próximos días, una vez ya presentado el informe. Habrá que ver si se reúnen los votos para que la comisión sea ratificada en su mandato. Y esto, pues, sin duda alguna, sería otro dolor de cabeza más para el régimen de facto. Ahora, mi pregunta principal, Alan, es, ¿qué hace el gobernador del estado Bolívar, el secretario de Seguridad de Estado y, por supuesto, los alcaldes de los municipios mineros en el estado Bolívar? Esto es una grave preocupación porque hasta el punto que ninguno de ellos sale hablando, defendiendo los derechos humanos, tanto de los trabajadores mineros, de los pocos sindicatos que quedaron, porque en el estado Bolívar sí habían sindicatos mineros. Hoy día estos sindicatos están tomados de la mano, por supuesto, por el pranato minero que hay allá y por el círculo militar que hay en el estado Bolívar. Esto es de sumo cuidado, ya que están acabando totalmente con el ecosistema natural, el río Yoruabi, el río Negro, con la cercanía de la Guayana Esequiba, está totalmente contaminado. Poblaciones como El Frío, Bochinche, Botanamo, ya no se escucha la palabra hubo bulla, no, porque automáticamente tú para entrar
a esos renglones donde estaba antiguamente la empresa o en la seccional minera La Camorra, en el kilómetro cero del Dorado, hoy tienes que pedirle permiso a las bandas criminales o armadas y por supuesto a los militares que están desde Casablanca hacia la boca del río, que están entrando hacia el kilómetro 88 para la vía del Dorado. Este es un punto que el gobierno, pero más que todo el gobernador del estado Bolívar y los se han pronunciado a favor de estas comunidades. Bueno, es que el poder, ya tú lo mencionaste, ellos son accesorios. Estas autoridades políticas son accesorias porque dependen de decisiones que están incluso fuera del país. Pero te cuento otra cosa, hablando de fuera del país, hoy empezó el ciclo de sesiones de las Naciones Unidas con la presencia de los presidentes que asisten a estas sesiones, a dar sus discursos y a participar en esta actividad en las Naciones Unidas. Estuvo Boric y Boric habló un pedacito de Venezuela. Mira lo que dijo. La crisis humanitaria en Venezuela, producto de ya su prolongada crisis política, ha generado un flujo migratorio que es inédito en nuestra región y en nuestro país, poniendo una presión tremenda sobre nuestras... Bueno, eso es lo que dijo Boric. Venezuela se está convirtiendo en un problema para todos los países de América Latina. Fíjate la visión que tiene Boric sobre este tema. De paso, él es de una forma que se puede decir un izquierdista romántico, ¿verdad? Sus ideas, pero tiene un adoctrinamiento propio, pero falsedad no es lo que está diciendo. No solamente es Chile, ya son toda Latinoamérica donde nos están poniendo como cabeza de boca en el punto terrorismo, etcétera. Es decir, Venezuela o el régimen de Nicolás Maduro, porque no somos los venezolanos, es el sistema de gobierno que actualmente tiene Venezuela, donde nos están observando de alguna u otra manera, pero no para bien, Alan. Y esto es crítico, sobre todo para todos los venezolanos. Mira, Carlos, y mientras se pronuncia las Naciones Unidas sobre el tema de violación de derechos humanos, hoy mismo en la rueda de prensa de Provea hay una nueva violación de derechos humanos por parte de funcionarios del SEBIN que llegaron y pretendieron acabar con esta reunión. Vamos a ver las declaraciones de la gente de Provea en esta rueda de prensa. De Provea. Queremos denunciar con mucha preocupación que hace pocos instantes dos funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional se hicieron presentes en nuestra sede con la intención de entrar, de visitar esta rueda de prensa que se está realizando acá en la sede de Provea. Queremos denunciar esto como un nuevo acto de hostigamiento, un acto incluso sin precedentes en el pasado reciente en el caso de Provea, que estos funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional hayan intentado ingresar a nuestra sede. Les exigimos que mostraran alguna orden judicial, les reiteramos que ellos no estaban invitados a esta rueda de prensa y les invitamos a que se retiraran de la misma. No pudieron entrar, intentaron hacerlo como un acto de intimidación para los familiares de los trabajadores, para los propios activistas, incluso para los propios medios, pero lo impedimos. Sin embargo, nos parece muy preocupante, ya que creemos que forma parte de una escalada superior contra las organizaciones de derechos humanos y, por supuesto, contra quienes hoy denuncian la política de represión del gobierno de Nicolás. ¿Qué te parece esa acción de esta gente? Es que no tienen respeto. Hoy los están acusando de violadores de derechos humanos y hoy mismo el SEBIN intenta frenar una rueda de prensa de Provea que era sobre el caso de los familiares pidiendo la libertad de los sindicalistas detenidos en las últimas semanas. ¿Cómo ves Alan, eso? Alan, es que el gobierno, como lo dices tú siempre, busca la manera cómo ocultar la realidad, lo que está pasando actualmente. El tema de los sindicalistas es crítico, es grave, porque la gran mayoría son secretarios generales de las federaciones y de sindicatos que son de base, sindicatos que por supuesto, y son federativos, donde el gobierno o el régimen de Nicolás Maduro no ha podido ponerle las manos o el pie en el cuello, y ellos están apoyando la situación real a toda la afluencia de directivos
obreros afiliados que tienen los sindicatos que no están de acuerdo con las normativas que se están haciendo actualmente en el país. Sencillamente los sindicatos les están acogotando totalmente sus acciones y están eliminándolo. Otro punto de eso ha sido lo que ha pasado con los sindicalistas petroleros, los de la siderúrgica y por supuesto ahora vienen por la cabeza de los educativos, algo que ellos tienen que buscar la manera. Son los más emblemáticos, los que ellos dicen tenemos que sacar a los educativos, a los docentes para montar nuestras doctrinas propias y seguir acabando, porque esto es acabar y terminar de destruir el país. Esta es la realidad. Pero por lo que se ve, por la acción hoy del SEBIN, coincidente con el informe de la Comisión de Derechos Humanos, lo que viene es represión, hermano. Sí, totalmente. Esto va a ser más represivo aún y por supuesto están tratando de ocultar cada día más la situación dentro de los factores de comunidades y riesgos que tiene el gobierno para que no se sepa lo que ellos están ahondando cada día más. Una situación muy crítica, Alan, y sobre todo para las comunidades o el pueblo de Venezuela, porque ya el venezolano de a pie se está yendo, cada día se está yendo, sigue emigrando más. Entonces, a esto hay que poner un punto. Ya las autoridades internacionales deben versar el tema Venezuela como un grave problema, tanto para el hemisferio sur y para el mundo, porque el venezolano sigue saliendo, Alan. Miedo, represión, temor, esto está ocurriendo día a día. Y van a seguir atacando a los diferentes entes de los derechos humanos nacionales e internacionales que están abocados en el país y en diferentes estados. Bueno, Carlos, dejamos un panorama oscuro a raíz de toda esta situación, de todo este informe. Vamos a ver cómo evoluciona en los próximos días. Muchísimas gracias, Carlos. No, muy bien, Alan, y esperemos que, como lo dices tú, que en estos días la situación se esclarezca. Pero sobre todo, quisiera ver en este punto qué van a hacer por primera vez, y tengo que decirlo de esta manera, los partidos políticos que no abogan absolutamente, no he visto el primero, una bandera ondeando a favor de los presos políticos, sobre todo de los presos sindicales que pertenecen a los partidos políticos. Estos movimientos están en decadencia total. Entonces, esperemos que se haga esta gente para que tenga por lo menos un criterio y puedan versar el tema del apoyo tanto institucional, partidocracia y por supuesto como gente, como venezolano. Esta es la realidad. Bueno, no dejamos un panorama claro en el país y el informe lo ratifica. Seguramente van a haber muchas reacciones en las próximas horas de voceros, tanto de un lado como de otro. Pero lo importante es que por este canal siempre vamos a estar llevándoles la información sobre el tema de derechos humanos, sobre violación de derechos humanos y sobre los presos políticos, que son las principales víctimas directas de esta acción del régimen. Bueno, la pausa comercial musical del momento. Y a regreso seguimos acá en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Bueno, el tema, exquisita la voz del Rumi Olivo en este tema, Concierto en la Llanura. Yo no había escuchado esta versión, me gusta mucho. De verdad que la voz de Rumi le da esa potencia que necesita el tema. Y sobre todo abre maravillosamente ese compás musical que definitivamente es Venezuela. Así que iniciamos con este tema, Concierto en la Llanura. Iniciamos esta segunda hora del programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela en la tarde de hoy. Lo hacemos con más información. Ya hay reacciones en relación al informe de las Naciones Unidas sobre el tema de derechos humanos en Venezuela. Una de ellas, el dirigente político de Primera Justicia, Julio Borges, instó a los Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos de la organización a renovar el mandato de la misión internacional dependiente de determinación de los hechos de la ONU que investiga los crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela. Tras las últimas conclusiones presentadas en un mensaje publicado en su cuenta de Twitter, dijo que el informe es muy claro en señalar que los organismos de inteligencia de la dictadura han convertido a los crímenes de lesa humanidad por órdenes de Maduro, y esto lo ha hecho con una clara intención de mantenerse en el poder. Explica la dinámica de la violencia y la violación de derechos humanos que se da en el arco minero
producto de la anuencia de la dictadura con los grupos irregulares. También, por otra parte, el presidente de Paraguay, el señor Abo, ha dicho que va a encabezar su país, va a encabezar una acción contundente para la ratificación de la misión de determinación de hechos en Venezuela. Considera Abo que esto es necesario en este momento, especialmente después de conocerse los resultados del informe presentado por la Comisión durante el día de hoy y que ratifican el esquema de violencia y manipulación con fines políticos como política de Estado por parte del régimen de facto de Nicolás Maduro en violación de derechos humanos. Anuncia que liderará la petición en el Consejo de Derechos Humanos para investigar los crímenes ejecutados por Nicolás Maduro en Venezuela. El segundo presidente latinoamericano que se pronuncia sobre el tema de Venezuela. Recordemos que el primero fue el presidente de Chile y ahora lo hace el presidente de Paraguay y seguramente vamos a escuchar algunas posiciones en relación a este tema. También, por otra parte, y en materia informativa, hay que reconocer que la situación de los gremios, de los sindicatos, se encuentra totalmente alterada, especialmente ahora que se ha confirmado la visita de nuevo de la misión de la OIT para analizar el avance en los acuerdos que se habían alcanzado en la anterior visita. Pero veamos este trabajo del Observatorio Venezolano de Libertad Sindical, que recuerda el propósito, los compromisos y sobre todo las responsabilidades del Estado venezolano en materia sindical después de esa visita de la OIT. Venezuela fue sancionada por la Organización Internacional del Trabajo por el grave incumplimiento de los convenios internacionales número 87 sobre libertad sindical, número 144 sobre consulta tripartita y el número 26 sobre la fijación del salario mínimo. En septiembre de 2019, la Comisión de Encuesta le señaló al gobierno que debía tomar medidas para garantizar el ejercicio de la libertad sindical y terminar con la persecución de los dirigentes sindicales. Durante 3 años, el gobierno venezolano se había negado a cumplir las recomendaciones de la Comisión de Encuesta y solo en abril de este año, 2022, aceptó instalar una mesa de diálogo social con los interlocutores sociales para liberar a los dirigentes sindicales sometidos a procesos penales. Ese diálogo social produjo la liberación de Rodney Álvarez, preso durante 11 años siendo inocente. Pero por un lado salía Rodney Álvarez y por otro condenaban injustamente a Eudis Girot a 4 años y 6 meses de prisión por defender los derechos de los trabajadores petroleros para luego otorgarle libertad condicional. Este mes, septiembre de 2022, se reanudan las mesas de diálogo social y la Organización Internacional del Trabajo llegará al país para verificar los avances en el cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión de Encuesta. El gobierno debe liberar a todos los dirigentes sindicales. Hay 8 dirigentes sindicales presos. Cumpla, señor presidente, con las recomendaciones de la Comisión de Encuesta. Usted está en deuda con los trabajadores del país. Bueno, y ahí está muy claramente la situación. El régimen debe responderle a la OIT, pero vean ustedes cómo se acumulan las cosas y cada vez es más profundo el lodo en el que se encuentra enterrada la credibilidad del régimen. El informe de derechos humanos, conocido hoy, narra de verdad cosas atroces. Próximamente vamos a estarle ampliando algunas informaciones sobre los hechos que ahí se narran, pero la situación de violencia en contra de los presos políticos es de verdad increíble y deplorable. Pero por otro lado, viola los derechos sindicales de los trabajadores y la OIT, otro organismo de carácter internacional, viene a manifestarle al gobierno que ha incumplido con los trabajadores. No como la ministra de Educación, la flamante ministra de Educación, que dijo que los maestros eran la prioridad del Estado. Será para eliminarlos, porque la situación real es que esto no es así. A propósito de esto, ya que estamos hablando de los sindicatos, nuevamente van a insistir en la solicitud de pronunciamiento sobre la inconstitucional reglamento ONAPRE.
ante el Tribunal Supremo de Justicia. Otra nueva acción legal por parte de los trabajadores venezolanos en contra del instructivo. Veamos. En compañía del doctor Willy Ascul Saad, representantes o voceros del INSE, de Salud, del Ministerio de Agricultura y Tierra y compañeros del sector educación universitaria, a hacer una diligencia nuevamente, a insistir y a solicitar al Tribunal Supremo de Justicia, en este caso en la Sala Constitucional, para que haya un pronunciamiento definitivo, se aboque a atender el recurso de amparo que introdujimos el 13 de mayo de este año y que ya son 4 meses lo que han transcurrido. Estamos solicitando al TSJ su pronunciamiento y aspiramos que la Sala Constitucional corrija el adefesio cometido por la Sala Político-Administrativa y definitivamente devuelva los derechos constitucionales de todos los trabajadores e imponga el criterio de la aplicación de la Constitución por encima de cualquier otro factor. Aquí estamos ratificando, seguimos en la lucha, seguimos en la pelea en nombre de todos los trabajadores de la administración pública y del pueblo venezolano. Bueno, vamos a ver qué resultado tiene esta acción de los trabajadores ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Debemos recordar que quien niega la existencia del instructivo NAPRE es la Sala Político-Administrativa. Y ahora ellos apelaron por la Sala Constitucional. Vamos a ver si por fin se hace justicia, pero el Tribunal Supremo de Justicia ha demostrado que no es muy práctico en esto del tema de la justicia. Más bien lo de ellos es la injusticia cometida en contra de los trabajadores venezolanos. Bueno, el tema de Jesse Uribe nos sirve para iniciar el último segmento de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela en la tarde de hoy. Miren ustedes cómo van las cosas allá en Estados Unidos. Un grupo de migrantes está siendo trasladados hasta Delaware, donde está ubicada la casa de vacaciones del presidente Joe Biden. Este vuelo sería fletado, financiado por algunos de los gobernadores republicanos de la frontera y los funcionarios estatales y locales han afirmado que están ya preparados y listos para atender a estos migrantes. La Casa Blanca dijo que estaba al tanto de los informes de este vuelo que transportaba a los migrantes hacia un área cercana a la casa de vacaciones del presidente Joe Biden. El gobernador republicano de la Florida, Ron DeSantis, no confirmó los informes del vuelo ni indicó si estaba detrás de la acción. Sin embargo, la semana pasada tomó el crédito por un par de aviones que dejaron casi 50 migrantes frente a las casas de vacaciones de algunos dirigentes demócratas en Massachusetts. Por otra parte, el tema ha vuelto pero viral porque la mayoría de los migrantes son de origen venezolano. El gobernador DeSantis ha dicho que enviar a migrantes a Delaware es interesante. Biden le dijo a los periodistas: deberían venir a visitarnos, tenemos una hermosa costa. O sea, estos norteamericanos se toman este tema como en broma, pero es una guerra política que están utilizando como carne de cañón a los migrantes y ese no es el objetivo. La migración no puede ser tratada con esta falta de respeto. Vamos a escuchar en este momento a la diputada de la Asamblea Nacional, Milagros Zelaule, quien ha afirmado que los recursos de recolección de chatarra que se está haciendo en varios estados y municipios del país deberían invertirse en cada una de las regiones y no utilizarse para el beneficio de los funcionarios del régimen. Vamos a ver este video. En Mares, en el estado Vargas, en la parte de acá al fondo pueden ver una máquina moviendo chatarras y ahí el llamado que hago. Se están recolectando chatarras a lo largo y ancho del país, en especial en nuestro estado. Se comenta que están exportándola. También hay vecinos que acusan que en Tacoa están sacando la chatarra aún sin ser chatarras. La sacan como chatarras en metal, que también está ocurriendo en la escuela naval. Yo no sé si es cierto o no es. Y hay que simplemente instar a que se averigüen las cosas. Pero si estas chatarras están recogiendo para limpiar el estado, los recursos que genere deben ser distribuidos
fluidos para nuestros hospitales. El Hospital José María Vargas, el periférico de Pariato y todos los ambulatorios del Estado están prácticamente sin insumos. La salud de los varguenses en riesgo. El llamado entonces es a las autoridades. Si estas chatarras generan ingresos para el Estado, que se traduzcan en bienestar para todos los ciudadanos. Radio Asamblea Nacional es noticia. Bueno, esta es la posición de la diputada Eulaule sobre este tema. Fíjense cómo las cosas de la competencia. Conviasa, ante el hecho del 26, la reapertura comercial de tránsito entre Venezuela y Colombia, tránsito aéreo fundamentalmente, anunció sus vuelos y ofreció ya boletos. Pero un vuelo ida y vuelta entre Caracas y Bogotá para Conviasa sale en el precio de $550. O sea, eso es lo que costaría, eso es lo que cobraría Conviasa por un vuelo entre Caracas-Bogotá, Bogotá-Caracas, el ida y vuelta. Ahora ha aparecido la empresa colombiana Wingo y ha ofrecido el mismo vuelo en las mismas condiciones en $327, es decir, $200 menos que lo que cobra Conviasa. Y eso solamente lo permite la competencia, eso solamente lo permite el mercado. Ahora sí sabemos que hay una estrategia por parte de las autoridades de tránsito aéreo venezolana de atrasar lo más posible la competencia y solamente el día 26 va a volar Conviasa hacia Bogotá, ida y vuelta. Entonces, vamos a ver hasta cuándo se mantienen las sonrisas en este mercado competitivo que Colombia maneja muy duramente entre ellos mismos, entre sus principales aerolíneas. Ahora, ¿cómo va a ser la competencia con Conviasa y la empresa Láser, que es la otra que está ofreciendo vuelo hacia Bogotá? Con este reporte nos despedimos. Un día lleno de noticias hoy sobre el tema de derechos humanos, sobre la situación de derechos humanos, sobre la violación de derechos humanos, pero sobre todo la noticia más importante, la determinación por primera vez en los informes de las Naciones Unidas de la responsabilidad directa de Nicolás Maduro en el manejo de una estructura criminal para la violación de derechos humanos y persecución a la disidencia en Venezuela. Esto es lo más importante hasta este momento en noticias. Este es un trabajo que hacemos en equipo. Aquí está Vanessa Chacón en la producción, Camilo García en redes y apoyo técnico, y este servidor, Alan Peralta, llevándoles a ustedes la información comentada, las entrevistas y la producción de los hechos más importantes de Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Nos despedimos hasta la tarde, que la pasen muy bien. En este rato nos encontramos nuevamente, recuerden, a las 4 de la tarde hora de Colombia, y ajuste su horario para sintonizar nuestro programa Siempre Venezuela. Siempre Venezuela es un programa que te brinda las mejores noticias, comentarios, análisis, entrevistas y música. Información sin censura en la voz de los protagonistas. Todo un equipo de producción de primer nivel. Siempre Venezuela. Lo encontrarás en las radios de tu preferencia. O si no, visítanos en nuestras plataformas digitales. Siempre Venezuela Radio. En Instagram, Facebook y Twitter. De lunes a viernes le decimos lo que en Venezuela prohíben. Porque somos Venezuela siempre, siempre Venezuela.